Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 6 de noviembre de 2019. Fecha muy dura para todos los colombianos es el 6 de noviembre, cuando la mafia, unida al partido del señor Petro, entró en el Palacio de Justicia para darle un golpe de estado al presidente Belisario Betancur y para asesinar a los magistrados que estaban cumpliendo su deber en el tema de la extradición de estos bandidos a los Estados Unidos. Eso no se podrá olvidar. Pasadas las 6:30 de la mañana tendremos en la hora de la verdad al presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué nadie habla del desastre exportador? Ya hoy en la mañana vimos a Portafolio hablando del desastre exportador. Colombia no exporta porque no es competitiva, no es viable. ¿Qué es lo que está sucediendo con las exportaciones colombianas? Estamos dependiendo, absolutamente dependiendo del petróleo, del poco petróleo que producimos, no por mucho tiempo más, si demoramos la práctica del fracking. La liquidación de Indupalma es una noticia que ha pasado desapercibida, nos parece de una gravedad extraordinaria. Es la empresa de mayor tradición en la siembra de palma de aceite, en la producción de aceite. Es una empresa emblemática en la historia de Colombia y se tiene que liquidar. Y se liquida después de un manejo austero y un manejo serio de una de las grandes empresas agrícolas agroindustriales del país. Y ni lo mencionamos. ¿Para qué, no es cierto? ¿Es una mala señal para la industria aceitera de Colombia? ¿O es un problema particular de Indupalma? Trataremos de hablar con el doctor Jens Mesa sobre este tema. Las importaciones de etanol de mala calidad. Ese tampoco es un tema que se ventile. El 40% del etanol que se consume en Colombia proviene de etanol de mala calidad de los Estados Unidos, que no sirve para lo que debe servir el etanol, que es para mejorar la calidad de los combustibles que se utilizan en Colombia, pero le hace una competencia inaudita a los ingenios azucareros que hicieron inversiones gigantescas para producir etanol de la mejor calidad del mundo. Anoche se cumplió el debate contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Nos parece que la suerte está echada. Ya si el Partido Liberal y Cambio Radical cumplen lo que dijeron ayer que harían, el ministro está caído. Pero ojo que no está caído el ministro. Lo que está caída es una política. Lo que está caído es mucho más que el ministro de Defensa. Ténganlo eso presente. Aquí pasan cosas de un valor político, de una significación política inmensa. La derrota clamorosa, catastrófica del Centro Democrático en las elecciones regionales. Ese fue un voto de castigo para el gobierno del presidente Iván Duque. Nadie lo tomó así, nadie lo entendió. Ahí empezamos a ver las consecuencias. La situación es supremamente delicada y vamos a ver qué ocurre. Lo que parece hasta el momento, ya nos lo contará Ademar Córdoba, es que la suerte está echada. Vamos a ver qué sucede. El Dow Jones está en el más alto nivel nunca alcanzado, 27.504 puntos.
El café tiene un pequeño aumento en los precios internacionales, está a 1,06. El azúcar en 12,71. La inflación fue del 0,16% y en el año corrido 3,86, llegando al techo del Banco de la República, al techo del 4%. Hay un problema inflacionario delicado. ¿Y por qué está cayendo el dólar? Hablaremos con el doctor Álvaro Cámara sobre esta contradicción. Producimos menos dólares porque exportamos menos, pero hay más dólares en el mercado y el precio del dólar cae, castigando a los cafeteros, a los azucareros, a los floricultores, a los exportadores de Colombia, a los que logran mantenerse en pie en medio de este desastre exportador. 6 horas de interrogatorio al abogado Diego Cadena. Dicen que la Fiscalía está preparando la providencia consiguiente. Mucho nos tememos que las cosas no vengan bien. La ley de financiamiento. Si vamos a juzgar por lo que está pasando en el Congreso en este momento, la ley de financiamiento va a tener problemas muy serios. Porque el gobierno, que no se ha dado cuenta de lo que le está pasando, va a tener dificultades para conformar mayorías también para la ley de financiamiento. Tensiones entre Cuba y Colombia por el ELN. Los bandidos del ELN siguen refugiados en Cuba. El IMPEC a la policía. Bueno, si le hubieran preguntado al presidente Uribe, no digo que a mí, porque ¿para qué me preguntan? Mejor no preguntar. Les hubiera dicho que el ensayo que hizo el país, dándole el IMPEC a la policía, no fue un ensayo feliz, en absoluto, no lo fue. Entonces ahora lo quieren repetir. Seguramente el señor brigadier general que ha sido nombrado director del IMPEC tiene las más altas condiciones, pero la policía manejando el IMPEC no es una prenda de garantía y de éxito. Increíble, pero cierto. Se los contará a ustedes Sergio Gel con detalles. La plata de las regalías se queda en los bancos. Y uno se pregunta dónde están los planes de desarrollo, los de las regiones, los de la nación. 5 billones, más de 5 billones de pesos de la nación están en bancos, procedentes de las regalías, en un país donde falta todo. No hay un plan de desarrollo, no existe. Y en las regiones la cuestión es mucho más dramática. Hay departamentos en los que la ejecución de las regalías no llega al 30%. Entonces, ¿para qué regalías si no sabemos qué hacer con ellas? El presidente Piñera dice que no renunciará. La situación en Chile sigue muy delicada, parece que tienen saudade, dirían los portugueses y los brasileros del gobierno de Allende. Les fue tan bien, quedaron tanto en la ruina, no tenían que comer, que tal vez ahora quieran ponerse a dieta también los chilenos. Aplazada la venta de Electricaribe. Hay con la disculpa de la ley de financiamiento, entonces quedó aplazada. Lo cierto es que no hay quien lo quiera comprar, esa es la verdad. Esto va para la nacionalización. Prepárense, queridos amigos, porque ya no va a ser simplemente pagando sobretasas en la energía para pagar el desastre de Electricaribe, sino echárnoslo encima del todo. Electricaribe viene para nacionalización. ¿Qué se las boga? Siguen protestas contra Evo Morales en Bolivia por el robo de las elecciones. La gente está indignada. Lo que pasa es que a veces la gente se indigna un poco tarde. Rouhani, el hombre que manda en Irán, desafía a la comunidad internacional y dice que va a reiniciar los desarrollos de enriquecimiento de uranio en Fordow, que es una planta subterránea y que le importa un comino lo que digan los países con los que hizo acuerdo, donde decía
que eso no lo haría. Hay una declaración de 11.258 científicos, vaya uno a saber quiénes son, hablando sobre el cambio climático. El cambio climático es muy grave, las emisiones de CO2 a la atmósfera son terribles y tal vez la humanidad no está navegando a la velocidad que debiera para evitar esta tragedia. Nuevos enfrentamientos en Líbano con quienes bloquean carreteras contra el gobierno. La situación en Líbano muy delicada. El gobierno mandó destaponar las vías y se armó la de Troya. Carrie Lam, la premier de Hong Kong, se reunió con Xi Jinping, el hombre fuerte de China. Xi Jinping le dio confianza. Confianza, señora. Usted lo está haciendo muy bien y seguramente saldrá al otro lado en esta prueba inmensa. Los Estados Unidos dice que seguirá ejerciendo máxima presión contra el gobierno de Maduro, porque, oigan esto, sancionó a otros 5 altos funcionarios del gobierno de Venezuela, a los que les importa una higa que los sancionen. Venezuela sigue muriéndose de hambre física. Ya contaremos a ustedes cuáles son las decisiones de Maduro que le permiten mantener una cierta estabilidad dentro de un país en ruinas, vuelto miseria, donde hay gente que se muere literalmente de hambre. Pero Maduro está ahí. Malí en riesgo. ISIS asesina 49 soldados. Hubo una masacre en el norte de México pavorosa de una familia donde fueron asesinados 9 mormones, eran mormones, y murieron 3 mujeres y 6 niños. Una masacre atroz cometida por las mafias que son dueñas de México. México está en poder de las mafias. Ese es el resultado de la gestión de AMLO, que dijo que no iba a enfrentar a las mafias del narcotráfico, y ahí tienen el resultado. El déficit de balanza de los Estados Unidos creció en los primeros 9 meses de 2019. Creció 481.000 millones de dólares. Los Estados Unidos tienen una ventaja, y es que el déficit lo resuelven con su propia moneda, con los dólares. Pero de todas maneras este es un crecimiento de más del 5%. Los Estados Unidos está tan mal exportando e importando como Colombia, más o menos. Lo que pasa es que Colombia no emite dólares, sino que tiene que comprar dólares. Pero tranquilos que para eso nos llegan las remesas. Este país está dependiendo, literalmente dependiendo del narcotráfico y de los dólares de esas bandas detestables. Nuevo testimonio contra Trump por caso de Ucrania. Gordon Sondland dice haber llevado mensaje con orden de Rudy Giuliani para investigar actividades del hijo de Joe Biden en Ucrania. Cada vez la situación de Trump es más delicada, pero cada vez los indicadores económicos de los Estados Unidos son mejores. Crea empleos en unas cantidades enormes, tiene un crecimiento económico mejor que el de muchas otras economías internacionales. El espectro de una recesión parece muy lejano, y el Dow Jones está en el nivel más alto de toda la historia. Esas son las contradicciones del gobierno de Trump. Un pésimo gobierno, un sujeto de muchas aristas, muy complicado de acercársele a él, pero ahí están los resultados magníficos contra los que muchos en los Estados Unidos no quisieran pelear. Todos quieren pleno empleo, todos quieren inversión al alza, todos quieren crecimiento económico, todos quieren lo que Trump está dando con su estilo detestable de gobierno. Y hoy en la historia recordaremos el 6 de noviembre de 1985, una tragedia infinita, un intento de golpe de Estado que terminó después
por esos manejos que se le da a la historia, convertido en un acto heroico de los bandidos asaltantes y en una cosa terrible para quienes nos defendieron en aquella etapa crucial de nuestra historia. Ahí está el general Arias Cabrales preso, y ahí está Gustavo Petro, que era el socio de estos bandidos en el Congreso de la República después de haber recibido 8 millones de votos a favor. Esas son las cosas que pasan en una historia que la gente no quiere conocer. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también cuenta en Instagram. Ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 18 minutos. Continuamos ya mismo con todas las noticias. No se despeguen de la sintonía. ¿Aceite de palma colombiano? Sí, el que es 100% libre de grasas trans. No cambia el sabor de tus comidas y es natural porque viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com. Aceite de palma 100% colombiano. Una campaña de Fepalma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Ay, cuántas canciones hermosas en cuántas películas lindas de esa época de las películas amables que se producían en España. Carmen Sevilla, La Pícara Molinera. Bueno, eso está muy lindo para empezar la mañana, una mañana que por las noticias del ayer no deja de ser muy dura. De Mar Córdoba, ¿qué pasó ayer en los debates en el Congreso de la República? Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de La Hora de la Verdad. Pues los debates bastante complejos. Uno salió muy bien, fue el debate que le hicieron al doctor Darío Acevedo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que de manera magistral, y como dirían los colombianos de a pie, le cantó a la tabla a la oposición y los dejó en evidencia sobre la rabiosa actitud que tienen en contra de él. Parte de ese debate era que muchos de ellos, inclusive los que citaban al debate que le hacían al funcionario del gobierno del presidente Iván Duque, el doctor Darío Acevedo, habían sido contratistas del Centro Nacional de Memoria Histórica y ya no lo son. Motivo suficiente al parecer. Y el otro debate que no salió tan bien fue el segundo, que se le hizo de moción de censura al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, que pareciera tener sus días contados en medio de una ofensiva por parte de la oposición, la extrema izquierda, que está logrando mayorías para sacar al ministro. El debate de ayer, que fue citado por el senador santista del partido de la U, Roy Barreras, quien estuvo en La Habana como negociador y que dedica todo su esfuerzo a blindar y cuidar el acuerdo con los terroristas de las FARC, empezó sobre las 5:50 de la tarde y terminó sobre las 10 de la noche, en medio de las cuentas de los votos en contra del ministro Botero, quien intentó demostrar su gestión ante una mayoría de senadores que tienen claro que votarán en contra de él. En lo principal, las acusaciones en contra del ministro Botero empiezan por lo que llaman el regreso de los falsos positivos, por casos como el de Dimar Torres y el de Flower Trompeta, hechos que son materia de investigación, pero que parece el senador Roy Barreras documentó mejor que lo que francamente tiene el gobierno para decir, lo que nos resulta increíble. Otra de las acusaciones tiene que ver con el crecimiento de los cultivos de coca, que no para, y con la difícil situación de orden público que cada día es peor en el departamento del Cauca. Así lo expresaba el senador Roy Barreras anoche en este debate de moción de censura. De las víctimas, ni siquiera cuida la figura presidencial el señor ministro. También ha fracasado en la protección a los líderes sociales, a los indígenas, a los reincorporados. La tragedia del Cauca ha sido llorada aquí
en distintos momentos por el senador Velasco, por el representante John Jairo Cárdenas, por el senador Feliciano Valencia, por el senador Alexander López, por todos aquellos que hemos caminado el Cauca, viendo cómo se desangra y cómo hay un genocidio en marcha. Con este excesivo dramatismo, el senador Barreras pretendía convencer a la concurrencia de lo que estaba ocurriendo en el departamento del Cauca. Pero el tema se hace más complejo cuando se analiza si hay o no las mayorías para respaldar al ministro de la Defensa, que presentó ante la plenaria un balance de su trabajo de 14 meses y que parece convenció muy poco a sus contradictores. Se especulaba que estaba en las cargas de cara a la votación que habrá el próximo miércoles de la moción de censura en contra del ministro, que será respaldada al parecer por las mayorías que conforman los partidos de oposición y los de Cambio Radical y Partido Liberal. Este es el anuncio que hace el senador Rodrigo Lara, jefe en estos momentos en Senado de Cambio Radical, donde anunciaba que su partido apoyaba la salida del ministro de la Defensa. El partido Cambio Radical, en reunión de bancada, los miembros del partido Cambio Radical hemos tomado la decisión de votar positivamente la proposición de moción de censura presentada en contra del señor ministro de Defensa, doctor Guillermo Botero. Pero lo cierto es que el Parlamento no puede desconocer el país que recibió el gobierno del presidente Iván Duque, donde el narcotráfico creció de manera exponencial desde 2015, cuando las FARC obligaron al gobierno de Juan Manuel Santos a suspender las fumigaciones con glifosato, lo que nos llevó de 140.000 hectáreas a 209.000 de coca sembradas. Y lo peor, hoy con una resiembra que, según cifras del senador Roy Barreras, puede estar rondando el 90%. Esta es la senadora Paola Holguín, quien recuerda el país que tenemos por cuenta del narcoacuerdo que se firmó con las FARC, que solo sirvió de oxígeno para que la guerrilla operara. A la FARC todo se le entregó. ¿Qué recibió el país a cambio? Incumplimientos en los compromisos del acuerdo y un rearme de una parte muy importante de sus hombres. Hoy los colombianos se preguntan, ¿dónde están todas las armas? ¿Dónde está la información de más de 500 colombianos que murieron mientras estaban secuestrados por la FARC? El ministro de la Defensa al final trató de ejercer su defensa, pero el tiempo no le alcanzó para terminar su presentación. Pero por ahora el asunto está en las cargas y cómo van a votar el próximo miércoles la moción de censura. Y les digo, el partido de la U tiene 14 votos, a parecer todos irían en contra del ministro. Cambio Radical 16 votos, también en contra del ministro. El Partido Verde no se queda atrás, todos contra el ministro, son 9. El Polo Democrático son 5 en contra del ministro. Los Decentes son 3 en contra del ministro. Las FARC son 5 votos en contra del ministro. Feliciano Valencia, de las minorías, que en contra del ministro, y el Partido Liberal, que pareciera anunciar también los vientos que indican que votaría en contra del ministro. Ellos son 14. Esto nos da un total de 67 votos. Difícil panorama tiene el gobierno nacional en caso de que prospere esta moción de censura en contra del ministro, que sería el primer ministro en la historia en salir a través de este mecanismo ejecutado por el Senado de la República y por el senador Roy Barreras. Perdón. Sí, señor, bien pueda, siga. Sí, es que no sabía que usted me iba a poner música. No. Creí que ya había terminado de mar. Sí, ya había terminado. Bueno, esta es la historia de un desastre anunciado. Quedó anunciado en el momento, en ese 7 de agosto, cuando el presidente Iván Duque no le quiso contar a los colombianos cuál país recibía. Y cuál país destrozado por la guerrilla y destrozado por el narcotráfico, al que había que enfrentar, y desgraciadamente no se enfrentó, porque le estamos siguiendo la cuerda a lo que hizo el señor Santos. Recuerde usted, prohibió los bombardeos, recuerde usted, prohibió las fumigaciones con glifosato, recuerde usted, prohibió las extradiciones, es decir, le entregó el país a la mafia. Eso se ha debido corregir a partir del 7 de agosto. El 8 de agosto debía estar el país en otra tónica, pero no lo estuvo, esa es la verdad, y seguimos navegando en coca con todas estas tragedias. Es inaudito que el señor Roy Barreras le impute a este gobierno los resultados de lo que hizo el gobierno del que él formaba parte, el gobierno de Santos. La tragedia del Cauca es eso, que se pudo corregir,
lo hemos dicho muchas veces. Había que fumigar, fumigar y fumigar. Había que bombardear, bombardear y bombardear. Había que extraditar, extraditar y extraditar. Y había que quitarle los bienes a los bandidos con la extinción de dominio express que anunció el presidente, pero que se le olvidó. Se le olvidó, y entonces no tenemos extinción de dominio, estamos en poder de la mafia, y eso es lo que está utilizando la oposición, que viene del gobierno de Santos, que es la causa de todos estos desastres, en contra de un gobierno que no ha sido lo suficientemente fuerte y decidido para enfrentar la herencia, el legado que recibió de ese gobierno maldito, de ese gobierno de desastres, en cuyo nombre se va a hacer esta moción de censura que, como están las cosas, parecería que tiene la suerte echada. El Partido Liberal ya dijo que también que apoyaba la moción de censura, pero que la última palabra la tiene César Gaviria. Sí. Pero que parece que ya la dijo. Que parece que ya mandó el mensaje, doctor Fernando, como lo envió Germán Vargas Lleras para su gente de Cambio Radical, que anoche se aventuró a decirlo de una vez. Y pues usted ve ahí las cifras, 67 votos, que son suficientes para poderle decir adiós al ministro de Defensa, Guillermo Botero. Y lo peor, la noche que viene, porque aparecerán un par de debates más de moción de censura en contra de otros altos funcionarios del gobierno. Consecuencias de los desastrosos resultados de las elecciones territoriales, que fueron, a ese sí, un voto de censura, un voto de castigo al gobierno. Quien no se dio por aludido, no entendió el mensaje, no, es absolutamente insensible a los mensajes. Y entonces, pues, ahí sigue enrejoneando la suerte, haciéndole quites a la suerte, y entonces no acepta que el desastre de Centro Democrático no fue por cuenta del presidente Uribe, sino fue por cuenta del gobierno. Ese fue un voto de castigo contra el gobierno del presidente Duque. Doloroso decirlo, sobre todo pues porque estamos en la soledad entre los que somos amigos del gobierno y sabemos que a este gobierno le tiene que ir bien, y hacemos todos los esfuerzos por respaldarlo en cuanto se pueda. Pero no lo podemos respaldar en la demora en la fumigación, no lo podemos respaldar en la timidez en los bombardeos, no lo podemos respaldar en el abandono a la extinción de dominio, no lo podemos respaldar al abandono en la extradición de bandidos. Pero ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? En todo caso, pues, las cosas están ahí. Malos vientos soplan para el gobierno del presidente Duque en el Congreso. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Irán vuelve a desafiar al mundo, pues sin importarle nada anunció que retoma las actividades de enriquecimiento de Ucrania. Además, el presidente de ese país, Hassan Rouhani, afirmó que reducirá aún más los compromisos internacionales sobre el acuerdo nuclear pactado. Recordemos que en 2015 entró en funcionamiento el Acuerdo Antinuclear de Viena, firmado por las grandes potencias mundiales. Pero según Irán, Estados Unidos lo ha incumplido, pues recordemos también que la nación norteamericana se retiró en 2018. Irán reiniciará sus actividades de enriquecimiento de uranio en su planta nuclear subterránea de Fort Down, ubicada a 180 kilómetros del sur de Teherán. Con respecto a este tema, Rouhani también aclaró que las actividades nucleares en esta planta seguirán siendo controladas por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA. Esta medida se realiza luego de que expirara el plazo que dio Teherán a sus socios del acuerdo para que le ayuden a esquivar las consecuencias de la retirada de los Estados Unidos, pues recordemos que Estados Unidos ha impuesto varias sanciones económicas contra Irán, medidas que han afectado mucho a esa nación. Irán ha manifestado que desea que el acuerdo de Viena se mantenga y está dispuesta a volver a cumplir con sus compromisos mientras las otras partes, es decir, China, Francia, Rusia, Reino Unido y Alemania respeten los suyos, pero exige especialmente poder exportar su petróleo, pues las sanciones de los Estados Unidos le han hecho perder la casi totalidad de sus clientes tradicionales. Países como Rusia siguen también apoyando el acuerdo de Viena, pero nos preguntamos, ¿será que Estados Unidos va a caer ante las presiones de Irán o Estados Unidos anunciará nuevas sanciones económicas contra esta nación?
Bueno, preguntas y preguntas que se hacen, se pierden en el vacío. Lo cierto es que Irán le hace un desafío al mundo entero. Voy a seguir enriqueciendo uranio. ¿Y qué? ¿Y qué? Irán es el gran peligro para la humanidad. Sobre eso no tengamos la menor duda. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hablamos hoy de las regalías de Colombia, que como ya lo dijo usted más temprano, se están quedando atrapadas, atascadas en los bancos por la falta de ejecución de quienes les corresponde ejecutarlas. Pues denuncia la Contraloría en un informe que presenta a los colombianos que casi 16 billones de pesos, con B, 15.6 billones de pesos, para ser más precisos, dejaron de ejecutarse con corte a diciembre del año pasado. Recursos de las regalías que podrían estar siendo invertidos en este momento para mejorar la calidad de vida de los colombianos están en realidad atrapados en las cuentas bancarias, y los departamentos que tienen mayor cantidad de recursos represados son Sucre, Atlántico, Risaralda, Vaupés y San Andrés. Y es que hay 18 departamentos, más de la mitad de los departamentos del país, que tienen en este momento un nivel de ejecución de regalías inferior al 45%. Esto es lo que está denunciando la Contraloría. Y con este panorama, lo que tenemos es un total de 54% de recursos disponibles atrapados en las cuentas bancarias porque simplemente no hay quien los ejecute. Y como si todo esto fuera poco, también está advirtiendo la Contraloría que en un análisis de una muestra de contratos muy grande que hizo por 12.8 billones de pesos, encontraron que más del 64%, casi el 65% de los contratos se realizaron con un único oferente. Son advertencias muy serias que hace en este momento la Contraloría, a las que hay que ponerle mucha atención. Y pues las regalías, doctor Londoño, los gobernadores están haciendo y deshaciendo lo que quieren con estos recursos, que son precisamente para mejorar la vida de los colombianos. Es mucha plata de la que estamos hablando, plata que está ahí, que está en las cuentas bancarias, pero que no hay quien las ejecute. Un tema muy sensible al que, por supuesto, le vamos a seguir la pista, y ya veremos cómo los nuevos mandatarios, quienes se posesionarán el 1 de enero del año entrante, pues toman las riendas de este asunto y destraban esas regalías, que son recursos de los colombianos que están ahí y que sirven precisamente para mejorarle la vida a todos. Remato con otro tema que podemos desarrollar un poco más adelante en Al Oído, el tema de Electricaribe. También es noticia hoy porque se aplaza la subasta de esta empresa, que algunos dicen terminará en realidad en manos de todos los colombianos, terminaremos todos encartados con ella. Parece que no hay mucho ambiente para esa subasta, no hay demasiado interés por parte de proponentes, y se está aplazando esta subasta que estaba programada para diciembre, pasa ahora para febrero. El argumento del gobierno nacional es que es por cuenta de la caída de la ley de financiamiento que se está haciendo esto. Alegan que con las nuevas condiciones que se presentarían sin la ley de financiamiento, pues cambiarían todas las condiciones para la subasta de Electricaribe, lo cual también resulta muy llamativo porque en teoría la Corte Constitucional dejó moribunda esta ley de financiamiento precisamente hasta el 31 de diciembre de 2019 para que el 1 de diciembre pues se tape ese hueco, si es que el Legislativo, el Congreso de la República, logra sacar algo adelante que pueda suplir esta ley de financiamiento que pues fue declarada inconstitucional precisamente por la Corte Constitucional de Colombia. Electricaribe, el otro tema que es noticia, regalías y Electricaribe. Es una vergüenza para el gobierno central y los gobiernos regionales que tengamos billones de pesos guardados en los bancos porque no tenemos planes de desarrollo. Y los contratos que sí se están ejecutando huelen todos a corrupción. Proponente único. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La corrupción y la ineficacia, la incapacidad del gobierno. Es inaudito que en un país lleno de necesidades tengamos la plata, pero guardadas en los bancos. Eso, a ver, ¿quién lo puede entender? ¿Quién? Esto es inaudito. Y aquí no pasa nada. Y ese debate no se hace. Pero por Dios,
Este sí es un aporte real de la Contraloría General de la República a este drama de la nación. Y lo de Electricaribe va para nacionalización, no tengan ninguna duda. Va para nacionalización, que se las boga. Nadie quiere hacerse a semejante problemita. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Luego del sorteo realizado ayer por la DIMAYOR, así quedaron conformados los 2 cuadrangulares de la Liga Águila del segundo semestre. En el grupo A están Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo. El B lo conforman América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Alianza Petrolera. El próximo fin de semana, 9 y 10 de noviembre, se jugará la primera jornada. En Medellín Nacional recibe al Cúcuta, eso será el día sábado 9 de noviembre a las 7:30 de la noche. El mismo sábado Santa Fe recibe América de Cali a las 5 de la tarde. Y el domingo, por el grupo A, Junior recibe al Tolima en Barranquilla a las 5 de la tarde y se cierra la primera jornada a las 7:30 de la noche el domingo. Alianza Petrolera juega ese último partido. Luego de 6 jornadas, el mejor de cada grupo avanzará a la gran final, que se jugará en partido de ida y vuelta el 1 de diciembre y el 8, cuando se conocerá al campeón. Por otra parte, la Conmebol realizó el sorteo del preolímpico sudamericano sub-23 que se realizará en nuestro país el próximo año del 18 de enero al 9 de febrero y que entregará los 2 cupos de Sudamérica para los Olímpicos de Tokio. La primera fase está conformada por 2 grupos de 5 selecciones, jugarán todos contra todos. Colombia hace parte del grupo A con Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador, y el grupo B está conformado por Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay y Bolivia. Colombia jugará frente a Argentina en la primera jornada en la ciudad de Pereira el 18 de enero. Los 2 mejores de cada grupo avanzarán a la fase final, donde se enfrentarán todos contra todos y los 2 mejores puntajes, las selecciones que obtengan los 2 mejores puntajes, avanzarán o estarán presentes como representantes de Sudamérica en los Olímpicos de Tokio 2020. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias, porque les quiero contar que la final de la Copa Libertadores de América no es ni Bogotá, ni Medellín, ni Asunción, es la ciudad de Lima. Muy bien. En estos preolímpicos usted estaba hablando de fútbol, ¿no es cierto? Fue que no mencionó el deporte. Pero pues ahí nos orientábamos. Señor, de fútbol. Eso, ahí nos orientábamos y decía, esto debe ser de fútbol, de lo que habla Tatica. Muy bien, entonces es de fútbol. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Y entonces estamos esperando una llamada de un visitante muy especial para esta hora, pero volveremos en un instante con ustedes aquí en La Hora de la Verdad. No se muevan de la sintonía, son las 6 de la mañana, 40 minutos, sigan con nosotros, esta es La Hora de la Verdad.